Buenas tardes. Lo hemos logrado. Tardes para usted, días para nosotros, ¿verdad? Que son allá, que son las 4:11, más o menos. Aquí ya son las 4 con Sí. 11 minutos. Eso es correcto. Ándale. Mira, mientras no sé si quiera usted ver algo con la cuestión de la guitarra, ya ves que la ibas a usar. Sí, Si quiere nomás para checar el audio el sonido y luego ya sale. ver esos detalles y ya después usted cuanto guste. Un minuto. Bueno, yo aquí tengo ya mi guitarra. Ok, si gusta, cuando usted guste tocar algo, nomás para probar. ¿Qué tal se escucha? Se escucha bien, Marixa. Se escucha aquí muy bien. Tiene un Perfecto. poquito de eco, no sé si eso es normal, sí. Ok. Sí. Lo que vosotros me digáis, ¿vale? Yo, si quieres, me meto aquí donde... ¿Qué tal? Sí, se escucha bien, Marixa. Se va a escuchar bien. Muy bien, mire, Marixa, pues si quiere para iniciar, quiero presentar al pastor de la iglesia Ebenezer de aquí de Nuevo Casas Grandes. Sí, con mucho gusto. Ok. Estaba Sí, mire. cerrando la ventana porque me estaba entrando un aire de esos que hacen que las ventanas se azoten. Ándale. Mire, Perdón. es el pastor Miguel Ángel Ramírez de aquí de la iglesia Ebenezer. Ahí se lo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué placer estar con vosotros en esta tarde y mañana vuestra. Miguel Ángel Ramírez para servirle. Igualmente Maritza Barriñada de Ciudad Juárez, viviendo en España para servirle. Pues qué gran gusto y qué gran placer poderla tener con nosotros estos momentos y estamos aquí con muchas expectativas, esperando tener alguna instrucción, alguna experiencia, algo que le pueda transmitir a estos muchachos de la iglesia de Benecer. Y bueno, pues aquí estamos para aprender juntamente con usted. Pues gracias por la oportunidad y pues eso, yo estoy desde hace 20 años aquí en España sirviendo en el Ministerio de Evangelismo callejero, ¿no? Y algo que me comentaba Obed sobre la diferencia entre la alabanza de la iglesia y la alabanza o las canciones de la calle, ¿no? Y bueno, pues son varios temas importantes a considerar. Y algo que yo he experimentado, ¿no? Es que cuando yo llegué aquí a España, hace 20 años, pues yo quería evangelizar, como lo hacíamos ahí en México y como lo hacíamos en otros lugares, que era pues simplemente ir con las personas y presentarles pues al Dios que les podía ayudar en sus problemas. Y yo creo que dentro de las cosas que ahora yo considero que, al menos yo en lo particular cometí varios errores, fue eso, ¿no? De primeramente, cómo le presentamos el mensaje a una persona que no tiene pues realmente ninguna conexión con la iglesia, ninguna conexión con Dios. ¿Cómo hacerlo?
Y cuando yo llegué aquí a España, pues tenía muchísimos obstáculos, muchas situaciones muy, muy duras. De hecho, hasta me planteé si realmente era este el lugar que Dios tenía para mí. La verdad es que lo pasé a veces, en ciertas ocasiones fue muy duro. Y yo no sé si alguno de vosotros está pensando en ir a las misiones y que siempre se pintan a los misioneros y las misiones de color de rosa, pues la verdad que no. La verdad es que hay que luchar, hay que esforzarse y si tienes el llamado de parte de Dios, pues tenerlo muy, muy, muy firme ese llamado para quedarte en el sitio donde Él te ha puesto y hacer lo que Él quiera, ¿no? Y si os parece, antes de empezar a dar un poquito de mi testimonio y de esta parte inicial sobre la diferencia entre la alabanza de la iglesia y las canciones de la calle, sí, pastor, ¿por qué no ora por este momento y así lo ponemos delante de Dios? Cómo no, con mucho gusto. Soberano Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias Señor en esta mañana y tarde para mi hermana que está del otro lado del mundo. Señor, estamos aquí para aprender de ti, Señor, para hacer tu trabajo. Señor, concédenos estos momentos muy gratos, Señor, y de mucho aprendizaje. Gracias, Señor, por mantener a tu hija allá. Tú la has llevado a llevar tu palabra y hacerlo bajo aquel contexto, Señor, de aquella cultura. Señor, nosotros también aquí estamos con los mismos retos, haciendo, Señor, evangelismo urbano y a veces aventando la semilla y como que no vemos fruto, pero yo sé que tu palabra no volverá vacía. Señor, instrúyenos, guíanos, ubícanos, dirígenos a hacer tu obra, tu hermosa obra, y que, Señor, nuestras manos se llenen, Señor, de trigo, se llenen de almas, Señor, y podamos tener una grande satisfacción al estar en la calle, en los parques, hablando tu palabra. Señor, que estos momentos sean de mucha producción y muy bendecidos y de mucha retroalimentación. En el nombre de Jesús, alabo y bendigo tu nombre. Amén y amén. 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 Pues eso, yo llegué aquí a España y yo quería evangelizar como todos queremos hacerlo y mis intentos fueron muy, muy fallidos al principio. Busqué de verdad de muchas maneras conectar con la gente, hablarles de Cristo. Y cuando yo les decía aquí, ¿sabías que Dios te ama? La reacción de la gente era muy variada, pero en aquel tiempo, 20 años atrás, la gente me veía como que yo estaba mal de la cabeza. Y hasta algunos me decían, ay, pobrecita, pues tú quédate con ese Dios. Entonces, era muy frustrante, ¿no? El decir, oye, sabes que Él tiene un plan para tu vida, ¿no? Y lo dice, sí, pero yo no quiero ese plan. Y aquí en España, pues es como toda Europa, un lugar donde hay un montón de agnósticos, ateos, gente que pues por alguna extraña circunstancia han decidido sacar a Dios de la ecuación. Y empezar a evangelizar a gente así, pues ha sido o fue todo un reto. Y yo me sentí muchas veces sin herramientas, sentí que yo no podía evangelizar a los españoles, porque por más que lo intentaba de diferentes maneras, me sentía totalmente inútil. Y una de ellas fue pues tratar de presentarles a Dios así como el Dios que les ayuda en todos sus problemas. Y no es que sea falso, lo que pasa es que tenemos que entender que la forma de presentar a Cristo no es como si fuera el genio de la lámpara que soluciona los problemas a la gente. La razón por la cual Cristo muere en la cruz y la razón por la cual Él tuvo que hacer lo que hizo es para que nosotros tuviéramos una oportunidad de pasar la eternidad en el cielo y no en el infierno. Y yo creo que a mí, cuando yo evangelizaba en México y les decía a la gente, oye, tienes problemas económicos, tienes problemas de matrimonio, ¿qué problema tienes? Y claro, en México, cuando estuvimos evangelizando, lo hacíamos con gente muy pobre, indígenas en su mayoría, y todos tenían problemas. Todos, absolutamente todos tenían de cualquier índole, ellos tenían el problema. Y yo me acuerdo que hablando con ellos,
diciéndole, oye, pues ven a Cristo para que Él te solucione tus problemas. Y yo estuve un mes evangelizando en Culiacán y con este tipo de mensaje, al final del mes, pues apuntamos 5,000 nombres de personas que, entre comillas, digo, entregaron sus vidas a Cristo, pero más bien repitieron una oración. Entonces la pregunta es si repetir una oración es realmente salvación. En la Escritura a mí me dice que para ser salvo, yo tengo que creer en el Señor Jesucristo, yo tengo que poner toda mi fe y toda mi confianza, y yo tengo que confesar que Él es mi Señor y mi Salvador. Y por eso es que de ahí surge la idea de que hay que repetir una oración para ser salvo, pero en realidad lo que me está diciendo la Escritura es: cree en el Señor Jesucristo, el que confesare que Jesús es el Señor. Y en aquel tiempo confesar que Jesús es el Señor era realmente declarar tu sentencia de muerte. En los tiempos de la iglesia primitiva, el que alguien dijera Jesucristo es el Señor, era que estaban dispuestos a morir por Cristo, a morir por Él. Entonces, es la pregunta. El que alguien repita una oración que nosotros les estamos haciendo repetir, ¿es eso salvación? ¿Han entendido el mensaje de la cruz? ¿Han entendido por qué están diciendo esa oración? Y esas son las preguntas que debemos hacernos, ¿no? ¿Cómo estaba yo evangelizando? Y mis errores también los cometía en la parte de la música, porque las canciones que cantamos dentro de la iglesia son canciones que nosotros los cristianos entendemos, pero los que no conocen a Cristo no las entienden. Y de ahí que cuando yo traté de evangelizar a mi manera, en muchas ocasiones me quedé muy, muy frustrada y me sentí totalmente rechazada. Pero entonces recuerdo que en una ocasión yo, hablando con el Espíritu Santo, yo digo, ¿y cómo se evangeliza en España? ¿Cómo lo hago? Yo, de verdad, yo quería evangelizar, yo lo quería hacer, pero como me sentía tan rechazada, dejé de hacerlo por mucho tiempo, lo confieso, dejé de intentar evangelizar porque me sentía perdida, sin herramientas. Y en eso ya conocí pues la Caja Roja, es el ministerio en el que estoy ahora, y no es que sea gran cosa, es un ministerio muy sencillo, pero lo que me llamaba la atención es que ellos estaban en las calles, que salían y que a viva voz predicaban, pero predicaban de una manera diferente, no tanto el presentar al Cristo de las ofertas, el genio de la lámpara, sino el decir realmente cuál era la forma de ser salvados. Y eso me llamó mucho la atención, me llamó la atención de que la gente estuviera escuchando y de ver resultados. Y entonces ya yo, pues sé que Dios me llamó a ese lugar. Al principio, honestamente, o soy muy honesta, yo no quería estar en la calle, y yo sé que no es un ministerio muy atractivo para nadie. No sé si lo es para ti, pero para mí no lo era. Al principio, el salir a las calles era como, de verdad, muy, muy difícil, y yo luché con Dios por varios meses, porque yo sabía que era su voluntad que yo estuviera en la calle evangelizando, que yo estuviera ahí, pero yo luchaba y le decía a Dios, tú no me has llamado a España para estar aquí. Y cuando oraba y le decía, Dios, es que quiero hacer tu voluntad, y volví a sentir en mi espíritu que Él quería que yo saliera a las calles. Y yo no sé si tú has tenido esa lucha, si tú le has preguntado, Dios, ¿es que realmente es esta la forma? Pues yo se lo pregunté mucho, y Él una y otra vez me reiteraba que sí, que Él quería que yo estuviera ahí en la calle. Y las primeras veces que yo fui, me quedaba así en las afueritas, ¿no? Porque se reparten postales y cosas de estas, y yo me quedaba así en las afueras, pero con el tiempo pues ya me empecé a acercar y estar ahí con ellos. Y me acuerdo que una de las primeras veces nuestro líder, Jacob, no sé si habéis escuchado de él, Jacob Bock, él me pidió que tradujera a una chica que iba a dar su testimonio en inglés, y como yo hablaba inglés, me dice, ¿lo puedes traducir al castellano? Y yo lo hice, la traduje, y en ese momento es algo como que Dios trató realmente conmigo. En cuanto esta chica empezó a dar su testimonio, era como si fuera mi testimonio, y yo empecé a llorar
mientras traducía yo lloraba y me emocionaba con el testimonio de ella. Y es cuando sentí de parte del Espíritu Santo, te he llamado a esto. Y luego después Jacob me pidió que si cantaba una canción. Yo siempre he cantado, yo me convertí a los 14 años. Desde los 14 años yo sabía que tenía 2 llamados en la vida. Una era cantar y otra era venirme a España. Lo sabía, pero clarísimo. Y yo me acuerdo que desde que tengo memoria, mi corazón estaba en la alabanza, en estar cantando, en estar escribiendo canciones. Así es que cuando Jacob se enteró de que yo cantaba, me dijo, ¿por qué no te traes la guitarra y cantas una canción aquí en la calle para la gente de aquí que van pasando? Y dije, vale, y yo me llevé la guitarra y empecé a cantar una canción de la iglesia, ¿no? Creo que en ese momento canté, no sé si recordáis una canción antigua no sé si es de Marcos Vidal, que dice Desde el fondo del mar. ¿Alguien la conoce? Desde el fondo del mar, del más alto lugar, ¿no? ¿Nadie la conoce? Parece que no. No. Bueno, no importa. Yo empecé a cantar esa canción y nadie se paraba, ni siquiera las moscas, no me hacían caso. Yo dije, pues, ¿por qué no se paran? Nadie. Y me acuerdo que le dije me dice Jacob, oye, ¿por qué no cantas algo evangelístico? Y yo dije, ¿pero evangelístico? Sí, dice, algo para la calle, porque esa canción pues no es de la calle, ¿no? Entonces yo dije, bueno, algo evangelístico podría ser tal vez, y empecé a pensar en canciones evangelísticas, pero no me llegaba nada, ni una sola. Entonces ya me puse, dije, es que no me sé ninguna. Entonces me dice Jacob, pues escribe una canción para la calle. Entonces yo me puse a escribir. Bueno, no me puse a escribir en ese momento, me puse a orar y le dije, Dios, yo sí que quiero escribir canciones para la calle, pero no sé qué escribo. ¿Y qué crees? Que Dios, al día siguiente que salimos a la calle, me empezó a dar canciones para la calle. La primera canción que Dios me dio para la calle es una que se llama Hay un camino. No sé si la habéis escuchado, alguien que me levante la mano, ¿sí la habéis escuchado? ¿Hay un camino? No la habéis escuchado. Bueno, no importa, yo te la canto y lo ya me dicen. Hay un camino, es la única verdad. Hay un camino y la vida te dará. Hay un camino, es la única verdad. Hay un camino y la vida te dará. Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo, es la verdad. Se llama Jesucristo, y la vida te dará. Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo, es la verdad. Se llama Jesucristo, y la vida te dará. Hay muchas preguntas que no puedes contestar y muchos los caminos, no sabes por cuál andar. Tienes un vacío que no puedes llenar y estás confundido, no sabes por dónde vas. Hay un camino y es la única verdad. Hay un camino y la vida te dará. Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo, es la verdad. Se llama Jesucristo, y la vida te dará, y la vida te dará, y la vida Él te dará. Muy bonito, muy hermoso. Gracias, pues de ahí ya empezaron a surgir canciones. Casi cada día Dios me empezaba a dar canciones con diferentes temas, pero todos los temas que yo me doy cuenta que Él me empezó a dar eran para alguien que nunca ha estado en una iglesia, alguien que como aquí en España, de verdad, un 80% aproximadamente es gente
que no tiene relación con la iglesia, aunque se diga que es un país católico. Desde los tiempos de Franco, la gente decidió irse exactamente al lado opuesto de lo que es la iglesia, porque en los tiempos de Franco se imponía todo lo que era la iglesia católica, y cuando ya Franco muere y todo cambia, entonces empezó el éxodo, pero para el otro lado. Entonces nadie quiere nada con la iglesia. Por eso es que las canciones que nosotros cantemos afuera tienen que ver con una generación que no tiene en su mente palabras o jerga cristiana. Entonces nosotros cuando cantamos en la calle canciones cristianas que tienen nuestra jerga, que tienen lo que nosotros sí entendemos, pero ellos no, pues entonces por eso muchas veces no vemos resultado. Ahora, si queremos usar las canciones de la iglesia para cantarlas en la calle, en un momento en que lo que queremos es crear un ambiente espiritual, está bien, está muy bien. Pero lo que yo he visto es que para cantar o para poder evangelizar, es importante la letra de tu canción. ¿Qué letra le estás poniendo? Entonces yo sí os recomiendo ampliamente, ¿no? Primeramente orar, pedir al Espíritu Santo que nos ayude y que nos dé palabras para aquellos que están, pues, alejadísimos de Dios, que están, si podemos poner un número, por decir 10 pasos de distancia de entre la cruz y nosotros, o entre la cruz y la persona a la que queremos evangelizar. Imagínate que la persona está en el número 10. Para que pueda esa persona empezar a acercarse a la cruz, pues tienes que darle las pautas, las palabras, la información de quién es el que está en la cruz, cómo fue. Y algo que yo me quedo pensando, chicos y pastor, me quedo pensando que en los tiempos antiguos, en los tiempos de los grandes predicadores como Spurgeon, como Wesley, todos ellos, los himnos que sacó Charles Wesley, si miramos la letra, sus himnos eran totalmente evangelísticos, totalmente. Y yo cuando me convertí hace 30 años, yo recuerdo que la mayor parte de las canciones que cantábamos dentro de la iglesia eran evangelísticas, como una sencilla, solo pensad en esta. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Si lo pensáis, esa es una canción evangelística, pero se cantaba dentro de la iglesia, y en los últimos años se dejaron de cantar, no sé por qué, canciones evangelísticas dentro de la iglesia. No sé, se dejó. Se empezaron a meter muchas canciones que más bien parecen románticas, y algunas ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. Es muy triste. Y se la puedes cantar a una chica o a un chico fácilmente porque se les olvidó mencionar a quién le están cantando. En fin, eso es aparte. Paréntesis. Solo sé que es importante que cuando evangelicemos la gente entienda qué es lo que estamos predicando, ¿vale? Entonces, diferencias básicas es la jerga que se usa. Por ejemplo, si tú cantas una canción donde habla sobre la sangre redentora del Cordero, pues para nada lo van a entender, especialmente aquí en España se van a quedar en blanco, y si escuchan esas palabras van a pensar en la carnicería de al lado. Muy ¿Vale? importante poder conectar con el público. Sí, y también cuando tú conectas con el público, también les vas a hablar de algo que nosotros queremos transmitir. ¿Qué queremos transmitir cuando evangelizamos? Ya sea hablado o cantado. Queremos hablarles de cosas que son relevantes. No sé si ya habéis tomado el taller de evangelismo de las 4 columnas. ¿Lo habéis tomado? Así es, ya. Vale. Pues si veis, en las 4 columnas tenemos lo que es la eternidad, la ley, la cruz y el llamado, ¿verdad? Entonces, si vas a escribir una canción, si vas a ir a la calle a cantarles, pues que tenga esas columnas. No estoy diciendo que en una canción las vas a meter todas las columnas, pero al menos que tenga 2 o 3 columnas para poder dar el mensaje claramente. En el caso mío, yo en casi todas mis canciones meto eternidad. Y muchas de ellas tienen la ley, cómo hemos quebrantado los mandamientos,
muchas de ellas también tienen el llamado clarísimo, lo que tienen que hacer. Y claro, la cruz. Es que no hay canción mía que no hable yo de a quién le estoy cantando y de quién estoy hablando. Estoy diciendo de Jesús. Y yo sé que muchas veces no va a ser muy atractivo, porque la gente cuando escucha el nombre de Jesús, se van rápido. Pero yo lo que quiero es que sepan de quién estoy hablando. Y no lo voy a ocultar, no voy a dejar ese nombre oculto para que se queden, no. Desde el primer momento yo les voy a decir que estoy hablándoles y cantándoles del hombre más maravilloso de toda la historia, que es Jesús. Entonces es importante, si vas a escribir una canción, si vas a cantar una canción en la calle, busca que sean estas que hablan de la realidad. ¿Qué quiero yo hacer cuando canto en la calle? Quiero confrontar a la gente de verdad. No estoy ahí para perder el tiempo, no estoy ahí para suavizarles el oído, estoy ahí para advertirles de que la eternidad está ahí, que si alguien se muere sin Cristo, su eternidad será en el infierno. ¿Para qué salgo yo a la calle? Para advertirles que si se mueren en su pecado, van a ir al infierno. ¿Por qué lo voy a callar? ¿Por qué voy a tratar de decirles algo bonito? Es como si alguien está tratando con un ciego que se va a caer en un precipicio y no lo quieres asustar y por eso le cantas algo bonito para que no se asuste, pero el ciego va directo al precipicio. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Dejar que se caiga en el precipicio porque no lo quieres asustar o le dices algo real y le adviertes que si sigue por ese camino, el infierno le está esperando? Así es que esa es la realidad del evangelista. A veces, por cruel que parezca, tenemos que ser esos que advierten sobre una realidad inminente. El infierno espera. Y Cristo nos ofrece la solución para no pasar la eternidad ahí, viniendo a sus pies, clamando por misericordia y Él nos abre el cielo. Y eso es, ¿qué es un evangelista? Alguien dijo, ¿cuál sería la definición de un evangelista? Pues es uno que ha encontrado pan, ha encontrado esperanza, ha encontrado el camino a la eternidad y se lo tiene que decir a los otros. Eso es lo que somos. Somos los que hemos encontrado el camino a casa y tenemos que ir a los que están perdidos y que van en dirección al infierno, decirles cuál es el camino a casa. Así es que en las canciones, en las predicaciones, en los testimonios, eso es lo que tenemos que decir. ¿Cuál es el camino a casa? ¿Y de qué manera evangelizo yo? ¿De qué manera me surgen las canciones? Orando y estando en la calle. ¿Sabes que cuando yo he estado dentro de la iglesia sin salir a evangelizar, no me vienen canciones evangelísticas? Es muy fuerte. Mientras yo me quedo encerrada en las cuatro paredes, que es muy bonito, es un espacio genial para adorar, pero mientras yo estoy dentro no me vienen canciones para la calle. Cuando salgo a la calle y cuando estoy con los inconversos y les estoy predicando es cuando Dios me empieza a dar canciones evangelísticas. Entonces, si tú quieres tener canciones evangelísticas, sal a la calle, habla con la gente, evangelízales, ora por ellos y te aseguro que Dios te va a empezar a dar y a dar y a dar de una manera abundante. Y así me ha pasado a mí, me sigue pasando. Ahora nuestro plan es ir a todas las provincias de España, son 52, y mi anhelo es poder escribir una canción para cada provincia. No es fácil, pero como no lo hago yo, sino el Espíritu, pues entonces va bien. Y lo mismo te digo a ti, si quieres escribir, pues es el Espíritu Santo el que te va a ayudar. Y nada, os quiero cantar algunas canciones, un par de ellas, y que me digáis si veis las 4 columnas en ellas, ¿vale? Amén. Están muy serios, ¿eh? Yo creo que los estoy asustando. Mira, dice así. Toda la vida queriendo más, cada día sin descansar, queriendo cosas poder lograr, teniendo metas para alcanzar, toda la vida queriendo más, cada día sin descansar, queriendo cosas poder lograr, teniendo metas para alcanzar. Una familia, un buen trabajo, mucho dinero poder tener, comprar la casa de tus sueños, muchos lugares conocer
Y después qué, te pregunto después qué, te pregunto después qué, cuando todo ha terminado, cuando ya lo has logrado, te pregunto, mi amigo, después qué, cuando todo ha terminado y la muerte ha llegado, te pregunto, mi amigo, después qué. No nos hagamos tesoros aquí, tarde o temprano se destruirán. Mejor invierte en lo celestial, porque eterno será. Mejor invierte en lo celestial, porque eterno será. ¿Y cómo se invierte en lo celestial? Solo hay una manera de invertir en lo que está arriba, es que pongas toda tu fuerza, tu mente, tu corazón en uno solo, en que aquel que dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Él dijo que si le seguíamos, Él nos daría agua viva y Él nos daría todo lo que necesitamos y mucho más. Así es que mira, te invito a que hagas esto. Busca la paz, busca el amor, busca a Jesús el Salvador. Busca la paz, busca el amor, busca a Jesús el Salvador. Y después qué, pues el cielo se abrirá. Y después qué, vida eterna tú tendrás. Y después qué, pues el cielo se abrirá. Y después qué, vida eterna tú tendrás. Amén. Estoy percibiendo un poco en su canto que de alguna manera el evangelista de la calle debe conocer un poco las necesidades primordiales, emocionales, psicológicas, espirituales del ser humano, porque el ser humano busca satisfacerlas de muchas maneras y hay una necesidad muy fuerte. Y si no conocemos las necesidades primordiales del ser humano, batallaremos un poco en decirle, pero esta es la solución. Es verdad, pero la única manera, pastor, realmente de que todos podamos ¿cómo se diría? Compatibilizar con ellos, no sé la palabra, es estar con ellos. Es hablar con ellos, es que escucharles. ¿Sabe? La forma de saber qué está pasando en sus corazones es escucharles hablar. Y la única forma es estar ahí en la calle, ¿no? Hablando con ellos. Y de ahí que surgen muchas de las canciones, es porque he hablado con ellos. Uno una vez me dijo, pastor, mira, yo no creo en Dios, pero si existiera un Dios, entonces Él sería el culpable de todo. Dice él, porque cómo permite que haya hambre en la tierra y cómo permite que haya esos terremotos. Si hubiese un Dios, entonces, ¿qué Dios tan malo que hace todas esas cosas terribles? Y cuando él me estaba diciendo eso, a mí me dolía el corazón. Y honestamente en ese momento no supe qué responderle. Me quedé en blanco totalmente. Y le dije, bueno, la verdad es que tus inquietudes son muy, muy genuinas. Le digo, pero yo sé que Dios... Y lo único que le dije a él en ese momento es, yo sé que Dios es bueno. Y hasta ahí lo dejé. Y volví, me acuerdo que entré a la sala de oración que tenemos ahí en la Puerta del Sol y yo me puse a orar y le dije, Dios, no sé, ¿qué le tenía que haber dicho? ¿Cómo? O sea, yo sé que esas palabras no me las han dicho a mí nada más. Estoy segura que a vosotros también. Que la gente dice que Dios... Que Dios es el culpable, que cómo permite tantas cosas, ¿no? No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Muchas veces. Sí. Y entonces yo me acuerdo, dije, ¿cómo le contesto? Y empiezo a orar, y de verdad orando. Y él me dio esta canción que se llama No culpes a Dios. Y en la canción dices, claro, ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque con la canción, yo la canto en la calle para decirle a todos estos ateos o a todos estos que dicen que Dios, si existiera, fuera el culpable. Y digo, no culpes a Dios, porque fue Dios el que te dio la vida y tú has decidido hacer con ella lo que te ha dado la gana. ¿Habéis escuchado la canción? ¿Sí?
Obed sí. Os digo, mira, nada más para que sepáis. Esto es lo que le canto a la gente después de esa conversación con ese hombre, Dios que me dio la respuesta y ahora ya tengo la respuesta cantada. Y cuando me vienen a decir lo mismo, le digo, mira, te voy a cantar una respuesta. Le digo, mira, no culpes, no culpes, no culpes a Dios. No culpes, no culpes, no culpes a Dios. Por el hambre, por la guerra, por sequía o destrucción. No culpes, no culpes, no culpes a Dios. Si alguien se murió o alguien te dejó, no culpes, no culpes, no culpes a Dios. Esta tierra está sufriendo porque a Dios le han dicho no. No queremos que tú existas, no creemos en la creación. Nuestro origen es del mono, preferimos la evolución. No culpes, no culpes, no culpes a Dios. No culpes, no culpes, no culpes a Dios. Por el hambre, por la guerra, por sequía o destrucción. No culpes, no culpes, no culpes a Dios. Esta tierra está sufriendo porque a Dios le han dicho no. No queremos que nos digas lo que hemos de hacer hoy. Nuestro origen es del mono, preferimos la evolución. No culpes, no culpes, no culpes a Dios. Muy, muy especial esta respuesta. Y bueno, entonces estos cantos van saliendo de las mismas preguntas y las acusaciones de la gente. Sí. Mi hermana, una pregunta. Usted sabe que cuando el apóstol Pablo llegaba predicando a muchos lugares, a veces las respuestas no eran tan positivas, y en una ocasión lo apedrearon, parece ser que en Listra. ¿Cómo enfrenta usted esta contrariedad de la gente? ¿La han agredido en lo personal? ¿Ha tenido alguna experiencia fuertes que quizá la han desanimado? He tenido experiencias muy fuertes, pero no me han desanimado. Y yo creo que lo mismo le pasaba a Pablo. Primeramente porque sabemos que quien va dentro de nosotros es el Espíritu Santo. En una ocasión yo escribí una canción contra el homosexualismo. Es muy fuerte la canción. Y la canté en la calle y me persiguieron 10 gays y me querían golpear. Y tuve que huir de ellos y meterme rápidamente en nuestro local, ¿no? En la sala de oración para que no me atacaran. Estaban muy, muy enfadados. Y yo sé por qué les estaba dando, pues, directamente, ¿no? Y les estaba diciendo la realidad del homosexualismo con mi canción. Desde entonces no la canto, no por miedo, sino por precaución. Sabiendo que sí, que ahora el movimiento gay aquí en Madrid es terrible, ¿no? Entonces, pues mejor hay que ser prudentes. Sin embargo, si yo hablo con alguien, con homosexuales en persona, yo siempre les voy a decir lo mismo, ¿no? La misma realidad. Y no tanto es hablar contra el homosexualismo, sino es hablar contra el pecado. El pecado, en este caso, ya sea homosexualismo, que tiene que ver con pecado sexual, tiene que ver con atacar tu cuerpo, ¿no? Es contra tu cuerpo y debemos predicar con la verdad. Entonces, en una ocasión también cantando ahí en la calle, había unas manifestaciones hace unos años, habría miles de personas en la plaza y nos pusimos a evangelizar y yo me puse a cantar y fácilmente unas 1000 personas, eso está grabado en vídeo, me gritaban de todo, de todo, de todo. La verdad, los insultos más terribles se acercaron demasiado a donde yo estaba en la caja. Sin embargo, no dejé de cantar, no dejé de publicar quién era él y supongo que por estar en un país civilizado, entre comillas, pues no me golpearon, pero estuvieron muy, muy, muy cerca, ¿no? Puños levantados sí había,
Pero bueno, ¿saben? Yo sé que si Dios lo permitiera que nos golpearan, pues no pasaba nada, porque entonces tendríamos que decir como la Escritura, sentirnos privilegiados de haber recibido golpes por causa de Cristo, ¿no? Así es que no me he desanimado, y la verdad es que no hemos dejado de salir, son ya 17 años, sí, como 17 años de estar en la calle, y no solamente aquí en Madrid, sino que en plazas, en diferentes lugares en España y a otros países que nos han invitado, la verdad es que el Espíritu Santo me ha sorprendido, siempre me sorprende porque siempre hay fruto. Siempre hay gente que sabemos que Dios la está tocando, hijos pródigos volviendo a casa. Hace como un mes, de una de las últimas canciones que Dios me ha dado, que es sobre la depresión. Ahora con lo del COVID, pues ha habido muchísimos problemas, muertes, y se ve que la gente está deprimida. No sé si pase lo mismo ahí en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, que la gente está deprimida, está deprimida. Así es, y lamentablemente más son los jóvenes que pensamos que nunca se iban a deprimir, pensamos que eso era solamente para los viejos, ancianos olvidados, pero las cuestiones amorosas aquí están muy fuertes, las traiciones, y eso lleva a la gente incluso no solamente a la depresión, sino a atentar contra su vida. Aquí también tenemos suicidios a diario, y uno de los episodios que hicimos de una de las provincias de Pontevedra, de allá del norte de España, donde siempre está lloviendo, hay mucha depresión, e hicimos este episodio con el testimonio de una chica que vivía en depresión, y ella me pasó sus pensamientos, porque ella escribía un diario de palabras que ella sentía en su mente y me las mandó, y yo escribí una canción sobre la depresión, ya que la había escrito, empecé a cantarla ahí en la calle. Hace un mes más o menos que la estaba yo cantando, y una mujer española de mediana edad no paraba de llorar mientras estaba escuchando la canción. Y luego se paró otra pareja detrás y ella empezó a llorar. Dije, o canto muy mal o algo está pasando. Y la mujer esta que se quedó ahí todo el tiempo escuchando, después yo me acerqué con ella, le presentamos a Cristo, y lo más hermoso es que ella se entregó a Jesús. Ahora, ¿tenía ella razones para estar deprimida? Muchísimas. Su hermano, de hecho, hoy acaba de morir de cáncer, y era una de las razones por las cuales ella estaba deprimida, también porque su madre está postrada en cama, su hermana en silla de ruedas, sin trabajo y con un montón de rollos sentimentales también. Entonces ella estaba pensando realmente en quitarse la vida, o sea, no quería ya vivir. Y cuando estaba pensando ella seriamente en eso, nos encontró en la calle, y ahí pues ella se entregó a Cristo, y ahora ya es parte de nuestro equipo. Ella viene a la oración, está buscando una iglesia, viene a los estudios bíblicos. Así es que lo único que sé es que seamos obedientes, porque Dios nos va a usar. Solo dice, abre tu boca y yo la voy a llenar. Así es que si vamos a salir a la calle, solo digámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude, que nos dirija. Y Él lo va a hacer. De verdad, Él solo quiere un corazón que esté dispuesto. El resto Él se encarga. No está Él buscando estrellas, está buscando gente con corazón dispuesto. Qué bueno eso, porque a mí sí me impacta la pasión como usted lo hace cuando está arriba de la caja, incluso moviendo sus pies. Yo creo me tengo que dar ritmo. Entonces yo creo que al predicar la palabra tenemos que estar completamente convencidos de lo que estamos hablando, porque si no nos convencemos a nosotros mismos, nuestros ojos, nuestro rostro, nuestro cuerpo va a decir otra cosa, aunque estemos predicando un mensaje positivo a la gente, pero nosotros con nuestros miedos y con nuestra falta de convencimiento, pues estaremos transmitiendo otra cosa. Entonces la pasión, la injundia, el poder, el amor, la llenó el Espíritu Santo. Creo que
es muy importante en el trabajo del evangelismo. No sé usted qué nos pueda decir. Pues es que si no tienes eso, es como un vendedor que no cree en el producto que está vendiendo, entonces pues no va a vender nada. Y nosotros tenemos no un producto, tenemos todo, tenemos la verdad. Fíjate, una vez escuché a una bruja, y eso fue muy fuerte, que ella dijo esto: nosotros ofrecemos la mentira como si fuera verdad, y vosotros los cristianos ofrecéis la verdad como si fuera una mentira. Y eso es súper triste, y es verdad, muchos cristianos tienen miedo de compartir la gran verdad. Y si no hemos creído esa gran verdad, algo está pasando en nuestro corazón. Si no hemos creído que realmente lo que tenemos nosotros es lo único que vale. Yo no estoy hablando de un orgullo, ni mucho menos. Estoy diciendo que lo que Él nos dio es lo único que vale. Es su sangre derramada en la cruz, es su promesa de vida eterna. Eso es lo único que vale. Todo lo demás no tiene valor alguno. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera el que tú digas es que mi denominación es lo máximo. Es que no es la denominación. Estás presentando el único camino, la única verdad y la única vida, que es Cristo. Si no lo has entendido, si tú no has recibido esa revelación, entonces tal vez por eso es que tienes miedo al presentarlo en la calle. Necesitamos tener esa revelación de la cruz, de que tú y yo tenemos una esperanza que nadie más tiene, o que los de afuera no tienen. Tenemos una esperanza gloriosa de que, sabiendo que esta tierra se va a acabar en cualquier momento, que mañana mismo puedes morir, mañana mismo o esta noche se te puede acabar el respirar, pero que tu esperanza es más gloriosa porque vas a ir al cielo y vas a estar con Él eternamente en casa. Si no lo hemos entendido, entonces no lo podemos publicar con gozo, no lo podemos publicar con pasión. Entonces, por eso yo me pregunto muchas veces, si veo a alguien compartiendo su fe, pero con temor, le digo, ¿realmente has entendido? ¿Realmente te has convertido? ¿Realmente tienes a Cristo? ¿Has entendido que Él te salvó, te rescató de un infierno, te ha dado vida en abundancia y además te ha dado una promesa de vivir con Él eternamente? ¿Lo has entendido? Es lo único que vale. Es lo único que vale. Cómo se hacen las cosas en una iglesia, cómo se hacen en otra, que cómo está aquí, con las doctrinas y eso no me vale. Eso no me vale solo la realidad que dijo Pablo. Para mí es Cristo y hablar de Él y de este crucificado, y ya está. Y ya está. Entonces es parte también de nuestro testimonio. Hablamos la verdad que hemos experimentado en nosotros, sí, como aquel ciego que fue ciego pero estaba viendo ahora, y eso no lo pudieron rebatir nadie porque tenía un argumento muy sólido, una experiencia personal con el Cristo de la gloria. Eso es. ¿Y quién puede rebatir tu testimonio? ¿Quién puede decir que no es cierto? Si es tu testimonio. Yo, por ejemplo, ¿quién puede rebatir conmigo de que yo experimenté, cuando le entregué la vida a Cristo, experimenté por primera vez no tener miedo a la muerte? Experimenté por primera vez un peso que se me había quitado. Por primera vez experimenté un gozo de saber que si yo me moría iba al cielo. Experimenté la amistad verdadera de Jesucristo. Experimenté el saber que sí, que era salva. Todo eso en un instante. Porque eso es nacer de nuevo. Y cuando alguien ha nacido de nuevo, entonces no puede quedarse callado como la samaritana. Tienes que irlo a decir a todos. Tienes que hablarlo porque fue real, genuino, maravilloso. Y yo espero que nunca se acabe eso en ti. Y cuando se ha acabado es porque te has olvidado de tu primer amor, y entonces tienes que venir de rodillas y pedir a Cristo que te vuelva a tu primer amor. Que tu anhelo otra vez sea el mismo o mayor que al principio, que cuando le conociste. Recuerda que en las cartas de Apocalipsis, uno de los reclamos que Cristo le hace a la iglesia es ese: te has olvidado de tu primer amor. Puedes estar haciendo un montón de cosas en la iglesia, pero ¿de qué vale si te olvidaste de tu primer amor? Así es que
Si estás en tu primer amor, pues no puedes quedarte callado y se lo dices a todos. De hecho, los que recién se convierten son los mejores evangelistas, pastor, porque están tan apasionados que no se callan, no les importa absolutamente nada, ni nunca haber tomado una clase de hermenéutica ni de homilética. Lo único que quieren es que todos experimenten la rodillética y la ayunética. En fin, eso es mi experiencia y mi testimonio para vosotros. Así es que nada, las canciones que Dios me da son para eso, para poder hablar, predicantar. Y ya. Y yo Bien, sé pues abrimos el micrófono para la audiencia, por los jóvenes, la mayoría que están aquí, para que expresen sus preguntas, también sus inquietudes. Entonces, claro que sí. Sí. Marixa, Uh-huh. ¿cómo debe ser la preparación espiritual antes de salir de la iglesia a la calle? Mira, cada vez que nosotros salimos a la calle, hemos descubierto una cosa. Si tú vas a estar evangelizando en la calle 1 hora, tendrías que tener 1 hora de oración, ¿vale? Si vas a estar en la calle 2 horas, pues 2 horas de oración. Si vas a estar 3, pues ¿qué crees? 3. Nosotros una vez, cuando empezábamos al principio de la Caja Roja, solo salíamos 1 vez a la semana. Y éramos muy pocos, de verdad, muy poquitos. Y esa tarde yo salí con Mauricio, no sé si sabéis quién es Mauricio, un chico que es evangelista misionero en Turquía. Y yo salía con él a la calle y me acuerdo que esa vez no oramos. Íbamos deprisa y solamente quisimos llegar a la calle y evangelizar. Y cuando ya entramos a la calle, empezamos ahí en la calle, estuvimos 1 hora y ¿qué crees? No se paró nadie, pero absolutamente nadie se paró. Así es que estábamos frustradísimos y dijimos, en eso nos dio convicción, dijimos, pero espera, es que no hemos orado. Nos subimos a la caja, a la sala de oración y tuvimos un tiempo de oración. Él y yo oramos, bajamos a la calle, ni siquiera habíamos terminado de poner la caja en el suelo cuando ya la gente estaba esperando ahí a ver qué les íbamos a decir. ¿Te imaginas? Esa es la gran diferencia. Entonces, si tú quieres prepararte en cuanto al evangelismo, tienes que orar. ¿Cómo orar? Ahí está el secreto. ¿Qué es lo que podrías hacer para que tu oración fuera eficaz? Te invito a que cuando ores la palabra. No se trata de orar solo lo que va saliendo de tu boca. Nosotros lo que hemos aprendido es a orar con la palabra, a tomar la escritura y así que las oraciones que Pablo hizo, las oraciones que hizo Daniel, las oraciones que hizo el rey David, o sea, los salmos, los vamos leyendo y los vamos orando y cantando. Después de aprender a usar la palabra para orar y preparar nuestra vida espiritual, y tú sabes que cuando estás leyendo la palabra te lee a ti. Y tú estás leyendo algo y dices, wow, yo quiero Dios que tú me perdones. Entonces, tu vida de oración tiene que ser esencial, básica, antes de salir a evangelizar, pero tu vida diaria también tiene que ser un ejemplo de integridad. Entonces, yo te recomiendo que si vas a estar evangelizando, que espero que sí, pues que en las mañanas tu vida de devoción, tu vida devocional, pues sea algo esencial para ti. Levantarte y buscar la palabra como cosa primordial. Leerla, buscar en ella lo que Dios te quiere decir, lees y empiezas a orar la palabra. Yo no sé si alguna vez lo has hecho. ¿Alguien ha orado la palabra? No se levantan las manos. Ya se levantaron 2 manos. Pues orar la palabra es pedirle a Dios orar con lo que Él ya escribió. Eso es orar la palabra. Te pongo un ejemplo para los que se quedan así un poquito en blanco. Tú dices, por decir el Salmo 23, ¿no? Por un ejemplo fácil. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me hará descansar. Y cuando tú empiezas a orar el Salmo 23 y a decir, no solamente a repetirlo como un merolico, sino empiezas a orarlo y a decir, tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor y absolutamente nada me va a faltar. Y tú me harás descansar en esos lugares de deleite. Y tú puedes empezar a hablar con Él y decir, mi buen pastor, simplemente ayúdame a descansar.
en tus lugares delicados, tú ayúdame, tú pastoréame, tú guíame. Y ese salmo lo vuelves tuyo, lo vuelves tu oración. Y luego después, si eres músico, pues lo puedes cantar. Y empiezas a cantar el salmo. Y te aseguro que esos 5 minutos que sueles tener de oración se va a convertir en 1 hora o más. Y cuando empiezas a orar y leer la palabra y hacerla tuya, también tu vida espiritual empieza a crecer. Acuérdate que la forma de crecer espiritualmente es por medio de la oración, pero la oración que conviene. Dice orar como conviene. Y si queremos orar como conviene, pues hay que orar la palabra. ¿Vale? Amén, Marixa. No sé si haya preguntas. Los que están aquí, todos ministran en la iglesia. La mayoría nos acompañan en la calle. Se prepara con tiempo. O sea, el equipo de evangelismo está alrededor de 30. Wow. Trabajando con área caja roja, desde área infantil, con teatro. La música es mensaje ilustrado, testimonio y evangelismo personal. Y repartir pues tratados o volantes con algunos de los que usted ya han publicado ahí en la página, otros nosotros en base al modelo que ustedes han hecho. Cada vez que creamos un mensaje ilustrado o algo, pues creamos también un volante para que haya un poco de variedad. La mayoría de ellos están ministrando. En el domingo pasado estuvimos en la parte principal de la ciudad y cantando. Por eso esta causa de este taller. Quisiera ver si ellos tienen preguntas de las experiencias, dudas de lo que han estado en calle o en la iglesia. Funerales es otra área que también a veces es donde se evangeliza mucho. Yo veo que ahí es fuertísimo. Un funeral es perfecto, sí. Preguntas, muchachos. Sí, tiene. No. Ok, en un funeral, Marixa, es esencial hablar de la eternidad. Está el cuerpo y la pregunta es ¿a dónde va? ¿Qué tan duro? Tú hablabas ahorita de hablar duro, un poquito, que es cuánto se tiene que no suavizar, pero la persona está en dolor en ese momento. La familia normalmente cuando vas a un funeral o te hablan no es toda creyente y ahí es donde está el atractivo. ¿Qué tan fuerte debe de ser, o hasta hay algún punto o no debemos de medirnos para hablar así como es, que no se vea como condenación? No sé si estoy explicándome la pregunta. ¿Qué tan fuerte debe de ser hablar del lugar de después de la muerte? Lo que pasa, Obed, es que acuérdate que siempre que hablamos, quien nos tiene que dirigir totalmente es el Espíritu Santo. Entonces, es importante la compasión y entender que alguien que está sufriendo por un ser querido que ha perdido, la forma de hablarle, pues también es clave para que él se abra a Cristo o lo contrario. Entonces, por eso pedir dirección al Espíritu Santo. Hablar sobre la eternidad es básico. Ya está ahí el cuerpo presente o no presente, pero ya está ahí la realidad de que alguien murió. Otra cosa es maravilloso en un funeral es que la gente está abierta. Aunque está dolida, está abierta a entender que todos vamos por ahí. ¿Sabes? Entonces, cuando empezamos a usar frases que Jesucristo usó, por ejemplo, como somos como la flor del campo, que un día está y al día siguiente ya no, entonces eso nos ayuda a poder hablar palabras de Cristo y decir, esta es una realidad para todos nosotros, vamos a morir. Y así como esta persona, fulanito, ha muerto, todos vamos para allá, algunos antes, otros después, pero la pregunta, y eso es donde tú entras, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde pasarás la eternidad? Y es donde ya con mucha sabiduría y compasión es presentar la realidad de cómo llegar a la eternidad en el cielo. Y usar la ley, decir la verdad es esta. Para poder estar en el cielo todos nosotros necesitamos que alguien nos lleve. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el transporte para ir al cielo.
y ahí meter alguna ilustración. Hemos perdido el billete para ir al cielo. Y cuando dices hemos perdido el billete, dice todos aquí hemos perdido el billete y vamos a examinarnos a ver si lo tenemos o no y empezar a hablar. El billete para entrar al cielo era obedecer los mandamientos de Dios y la pregunta es si los hemos obedecido. Y empezar a hablar de eso de una manera suave, con tacto, pero hablar de la ley. Y como te digo, todo lo mismo que usamos en la calle, solo con tal vez una pizca de más bajo la intensidad. El mensaje es el mismo, pero con todavía aún considerando el familiar doliente, hablarle con compasión. Con compasión, pero con la verdad, siempre la verdad. ¿Vale? Y yo creo que todos los grandes predicadores, aunque machacaban fuerte, lo que se notaba en ellos era la compasión. Y lo que se debe notar en nosotros cada vez que salimos a la calle es la compasión. Hablemos fuerte, pero con compasión, sabiendo, como decía Spurgeon, que si alguien está de camino al infierno, al menos que se vaya con nosotros abrazados a sus pies, clamando por misericordia para él. Así es que eso es la realidad, pero en un funeral es fabuloso aprovechar la oportunidad para predicar, usando la ley, la realidad de que si estamos sin Cristo nos espera una eternidad lejos de Dios y que necesitan a un Salvador. Bien, Marixa, de la primera canción ya es que dijiste si detectábamos las columnas. Uh-huh. ¿Cómo componer utilizando las columnas? Esa es una de las, no sé si recuerdas uno de los temas. Yo vi que en la parte donde decías después que estabas utilizando la eternidad. Uh-huh. Cuando hablas de los bienes que uno ha realizado en la tierra, tal vez pudiera decir que sería la codicia. Ahí estás metiendo la ley. Y cuando dices, ¿por qué no buscas a Dios? Noto que ahí estás metiendo la solución. Sí. Nada más, bueno, ya el llamado, pues ahí lo haces al final. ¿Cómo podemos componer una canción como la que realizas tú, utilizando las 4 columnas, e incluso hasta una de las 7 doctrinas? De las 7 doctrinas yo tengo una, Se llama ¿De qué lado de la cruz estás? No lo he escuchado. No, será porque no la he cantado, ¿no? Ah, bueno. Pero sí que la escribí. Y se llama así, ¿de qué lado de la cruz está? Dice eso ¿de qué lado de la cruz estás? ¿De qué lado de la cruz estás? ¿Serás culpable o inocente, esclavo o libre? Dime tú, ¿de qué lado estás? Algo así. Y sí uso todas las 7 doctrinas. Pero la pregunta es cómo hacerlo. Es una muy buena pregunta, porque lo que yo hago es tomar tiempo para, primero, pensar en qué quiero decir. Y voy escribiendo. Entonces, hablando de las 7 doctrinas, quiero hablar de las 7 doctrinas. Entonces, las pongo delante de mí, las 7 doctrinas, y empiezo. ¿Cómo puedo comenzar la canción? Pues primero tiene que ser una frase que atraiga, como cuando predicas en la calle. Tienes que pensar en una frase atractiva cuando comienzas tu canción. Y luego, después de eso, tienes que crear una historia también cuando vas cantando una canción, sea lo que sea. Es una canción, pero hay una historia, hay un momento clímax en tu canción. Entonces, crear eso, un momento acá de altura, y también dar una solución al final, ¿sabes? Por ejemplo, alguien me habló una vez, estaba charlando con alguien y me dice, es que yo estoy mal del corazón. Algo me dijo de su corazón, ¿no? Entonces, de ahí que se me ocurrió empezar a escribir una canción que se llamaba así, ¿y cómo está tu corazón? Una pregunta a la gente, ¿y cómo está tu corazón? Pero durante la pregunta, después pues tengo que decir, si yo ya le estoy haciendo una pregunta, entonces yo tengo que dar una respuesta, como tal vez tu corazón está, y empezar a dar las respuestas, como tu corazón está roto, tu corazón está, y todo, pensar en diferentes frases que tengan que ver con el corazón, ¿no? Y que se usa mucho. Entonces yo pensé en varias frases, las fui escribiendo y pues que rimaran, ¿no? Tun, tun, tun.
después de eso la solución para arreglar el corazón. Entonces, pues poner ese momento, decir, he venido aquí para darte una solución para arreglar este corazón. Y luego ya dar la solución. Y por cierto, esa canción de ¿Cómo está tu corazón? Tiene las cuatro columnas ahí. Bueno, espera, estoy buscando la eternidad. Creo que no tengo la eternidad, perdón, pero tengo 3. Entonces, crear una canción, yo te puedo hablar mucho de cómo crear una canción, pero la verdad, honestamente, te tengo que decir, tienes que pedirle al Espíritu Santo, porque Él me las da. A veces me llega toda la melodía. Yo sé que es trampa, pero mira, una mañana me desperté cantando toda la canción. Así desperté. Y dije, qué bonita. Y lo único que hice fue grabarla porque ya estaba. Y así, por ejemplo, la de Un Camino me la dio toda, así estando ahí en la calle con la guitarra, y empecé a cantar toda la canción de una sola. Entonces, no me doy el mérito, de verdad, no tengo nada de mérito, me la dan, me hacen descargas del cielo. Con algunas sí trabajo un poco más y tengo que mejorar la melodía. Por ejemplo, una vez me pidió Kevin, nuestro misionero de ahí, que escribiera una canción que hablara sobre la rebeldía. Y yo le escribí la canción, estando en el tren, me puse a escribir la canción de rebeldía, pero le puse una melodía muy alegre. Y cuando ya se la canté, con la letra así muy fuerte, la letra, pero era muy alegre. Entonces él me dijo, oye, la letra es fuerte, pero la melodía es muy alegre. Creo que podrías cambiarla un poquito. Y yo le hice caso, dije, vale, voy a cambiar la melodía. Y cambié la melodía a algo más melancólico y quedó genial. No sé si la habéis escuchado, la canción de Rebeldía. Sí. Pero la original era alegre. Entonces, como te digo, es estar atento. A veces Dios te habla directamente y te las da directamente, y a veces tú trabajas en ellas y escuchas también a los hermanos para que te ayuden a que quede mejor. Y estar abiertos y ser humildes, ¿no? En decir, vale, a ver, ¿cómo la podemos mejorar? Y yo siempre voy preguntando. Cuando hago una canción, le digo, ¿qué te parece? Y si escucho a la persona decir, oye, pues aquí nada, es que esta parte como que no tanto, digo, bueno, pues vamos, voy a cambiarle. Y empiezo a cambiarle, ¿no? Y a veces, pues es mi creación, o sea, mi creación, pero estoy dispuesta a hacer cambios si viene de parte de Dios, ¿no? ¿No tienen preguntas, chicos? Sí, mira, aquí uno de los muchachos tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal, Maritza? Mucho Hola. gusto, mi nombre es Daniel. Hola, Daniel. Muchas gracias primero que nada por esta gran enseñanza que pues, nos ha servido muchísimo aquí a los músicos. Mira, yo no pertenezco ahorita al proyecto que traen de Caja Roja, sin embargo sí estoy en el grupo de alabanza. Y de pronto, pues bueno, si bien me he fijado en el equipo de Caja Roja, ya traen un proyecto traen una forma, pero cuando de pronto como iglesia nos invitan quizás a tocar en alguna otra iglesia o una campaña evangelística que va mucho más general el tema, mucho más abierto, hay mucha más diversidad, hay muchas personas a las que se les tiene que hablar, pues donde se involucran diferentes culturas, diferentes problemas, en fin, tenemos así como que una gran diversidad. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo nosotros como músicos poder identificar a qué tipo de persona nos vamos a dirigir? Porque quizás tu mirada está en un grupo de personas que de pronto es un grupo de delincuentes, quizás ves a otro grupo y tienes a un grupo de familias, y luego de pronto volteas acá y ves también un grupo de niños muy interesados. Entonces, sé que el Espíritu Santo nos tiene que guiar a qué es lo que tenemos que cantar, pero a veces se nos complica muchísimo el momento en que qué les vamos a transmitir, qué les vamos a cantar. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para saber qué exactamente en un lugar donde hay tantas necesidades y hay tantos grupos de personas, cómo saber, o simplemente lanzamos la red y lo que caiga? Yo lo que creo, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, Caja Roja siempre estamos atentos a evangelizar. Es nuestro único anhelo.
Entonces, aunque haya un grupo de familias, aunque haya un grupo de delincuentes, todos necesitan el mismo mensaje. El mensaje no cambia, ¿sabes? Hay una realidad. Todos están con un peligro de irse al infierno. Sean niños, sean adultos, sean unos maleantes o sean buena gente, que en realidad no hay buena gente. Todos tenemos pecado. Entonces, que tus canciones hablen sobre eso. Que estés preparado como grupo de alabanza para cantar dentro de la iglesia algo que exalta al Rey y que hace que la iglesia suba al tercer cielo. ¡Aleluya! Pero si sales a la calle a hablarle a gente que está desconectada de la cruz, necesitas hacer tú la conexión con la cruz y la única forma es presentarle su realidad. Entonces, prepara canciones donde tú les hables sobre eternidad y la única forma de pasar la eternidad en el cielo es a través de Cristo. Entonces, solo eso. A mí cuando me invitan a cantar en cualquier lugar, me invitan mucho a la cárcel o a veces en bares para dar un concierto, y yo no voy a cambiar el mensaje es el mismo. Se los voy a cantar de diferente manera, pero les voy a decir el mismo mensaje, ¿vale? Les voy a hablar de que tienen un problema y que es el pecado. Se los voy a decir de diferentes maneras, pero les voy a decir, tienes un problema y es un pecado. Tal vez no les diga directamente pecado, les voy a decir, tienes un problema, y les voy a hablar de la rebeldía, les voy a hablar de sus mentiras, les voy a hablar de sus lujurias, de sus robos, y que necesitan arrepentirse. Y necesitan a alguien que les quite esa rebeldía, alguien que ya vino, murió, resucitó y les puede quitar la rebeldía. Y ese es Cristo. Entonces, el mensaje en realidad es muy sencillo. Nosotros no lo complicamos, de verdad. Pero yo os invito a que escribáis canciones donde le podáis decir, o os doy permiso de usar todas las que Dios me ha dado a mí, con toda la confianza, pero la idea es poder dar el mensaje claro, sin andar por las ramas. A mí me frustra mucho, chicos, los cantantes de hoy en día que están tratando de acercarse al mundo o acercar el mundo a la iglesia, pero con canciones que no son claras. No son claras, yo no me entero a quién le está cantando. Como lo decía yo al principio, parece que es una canción romántica. Y yo digo, pues no, si ahí no está Cristo involucrado, o sea, yo ni estoy hablando de Él, entonces ¿cómo puede Él hacerse conocer si ni siquiera estoy hablando de Él? ¿Me explico? La pregunta va también por lo siguiente. Precisamente ese tipo de canciones que a veces no le hallamos ni pies ni cabeza, no sabemos a quién se dirige. Entonces yo creo que sí sería importante pues ahí tomar en cuenta, porque a veces como músicos queremos crear una atmósfera, queremos crear un ambiente, pero en base a los sentimientos, utilizando la música. No sé, pues, quizás lo debes saber, sí influye mucho quizás los tonos, si es una canción melancólica, si es una canción alegre. Entonces a veces pasamos por alto este tipo de cuestiones y queremos llegar a las personas por la música tan bonita, con tantos efectos, con tantos sonidos, y pasamos por alto pues en sí el mensaje verdadero, que es la cruz, que es la salvación, que es la vida eterna. Entonces pues sí, pues muchas gracias, porque pues sí es importante aquí que sepamos los músicos pues que quizás una canción que a nosotros no nos parezca por el tipo de tonada, por el tipo de música, que no va acorde a lo que queremos, pero pues la letra, lo que dice, su contenido, su trasfondo, pues es realmente el que interesa. Así es como lo entiendo. Sí, estamos bien. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que importa es la letra, ¿sabes? Y sí, hay muchos que quieren manipular con la música, y pueden manipular a una persona y hacerla sentirse muy bien, pero la verdad es que no transformaste nada. O sea, tú puedes mover sus sentimientos, pero la pregunta es, ¿se entendió el mensaje? Si su alma se ha arrepentido, se ha reconocido. Ahora, chicos, la única forma de que una persona sepa que es pecadora, la única forma de que alguien se entere que está metiendo la pata hasta el fondo, es con la ley, es con los mandamientos. No hay otra forma, de verdad. Tú puedes hacer lo que quieras, baila sobre un palo, pero no se van a enterar de que son los pecadores si no les hablas de que están quebrantando los mandamientos. Es como alguien que se mete en sentido contrario todos los días porque no ha visto el letrero que dice un solo sentido. Pero cuando ve
que dice un solo sentido, entonces se va a enterar que está quebrantando la ley y que va a tener una consecuencia que es una multa por meterse de un solo sentido, ¿me explico? Entonces, a todos los que están allá afuera, que sienten que lo están haciendo muy bien, que porque dan dinero a los pobres, que porque se van de rodillas a la iglesia más cercana y por eso ya se van a ganar el cielo, ya se sienten lo máximo cuando van a misa y se confiesan y no sé cuántas Aves Marías y Padre Nuestro dicen y ya se creen que se van directo al cielo. Pero, ¿cómo quitarles ese engaño? Diciéndoles que son unos mentirosos, pues no, tienes que mostrarles primero el espejo que Dios nos ha dado, que es la ley. Y cuando sacas ese espejo y ellos se pueden ver en ese espejo, que pueden ver que son unos mentirosos, unos ladrones, unos fornicarios, unos idólatras, entonces van a pedir y van a suplicar que venga un Salvador a sus vidas. Perfecto. Otra pregunta, no sé si tengamos tiempo, aún. Sí. Es respecto a lo siguiente. Ahorita mencionaste acerca de a veces queremos transmitir el mensaje y lo comparaste con un vendedor que quiere vender algo y simplemente no lo cree, lo que está vendiendo. Yo creo que aquí tenemos un problema y quizás tenga que ver con la cuestión de la cultura. ¿Por qué? Porque tenemos la pasión, queremos expresar a través de la alabanza, obviamente nuestro mayor deseo es que la persona también sienta lo que nosotros estamos sintiendo. Uh-huh. Pero yo a veces veo también que existe como que esa limitante en el sentido de que somos muy poco expresivos en la alabanza. Entonces, sí es un factor importante esto, me refiero, porque he visto algunos de tus videos y ahorita comentaba el pastor, incluso cuando estás cantando hasta los pies mueves. A veces a los músicos, y en específico aquí, y lo he visto también aquí en algunas iglesias aquí cercanas de la región, que nos cuesta mucho trabajo ser expresivos. Incluso, yo creo lo más que podemos hacer es levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y ya estamos en todo el máximo esplendor de la alabanza. Entonces, ¿cómo podemos ir trabajando o hasta qué punto será para nosotros permitido el solo hecho de desprendernos de donde estamos, tratar de transmitir ese mensaje, transmitir también nuestras emociones, ese gozo o vaya, lo que sea que el Espíritu Santo quiera que transmitamos a través de la expresión corporal? ¿Qué tan importante es esto y cómo podemos ir trabajando para irlo cambiando? Porque yo a veces en lo particular siento que me quemo y quiero brincar, quiero danzar, quiero hacer, mover, pero a veces nos limitamos por el qué dirán, el qué va a suceder, el si hoy a lo mejor estamos en pecado porque aquí mueves tantito los pies o algo, quieres darle ritmo, y es algo que va con la música, es algo que va con la alabanza, o sea, traes el ritmo, algo, pues alguna expresión de movimiento, de sentir, pero a veces sí nos limitamos precisamente por una cuestión de cultura. ¿Cómo podemos ir rompiendo con ese tabú? Yo creo que todo se crea en la intimidad, en tus tiempos de adoración íntimos, y es ahí donde se rompen las cadenas, porque muchas de las cosas que pasan en público es porque todavía tienes cadenas y además que no te has dado cuenta de a quién estás adorando, ¿no? Porque David en el momento de más gloria trayendo el arca hacia Jerusalén, él bailaba y no le importó absolutamente nada, ¿no? Se despojó de sus vestidos y él danzando. Y ya cuando Mical viene y le echa la bronca, ¿no? Le dice, pero ¿cómo te has hecho tan vil? Y dice, bueno, pues ante tus ojos me he hecho vil, pero ante Dios yo lo agrada. Y si ese es nuestro pensar, que lo que hagamos, ¿no? De corazón, sea danzar, dar vueltas, lo que sea, que es para Él, de agradecimiento, de gozo, ¿sabes? Si pensáramos realmente lo que Él hizo por nosotros en la cruz, cada cosa que Él pagó por nosotros, la forma en que se entregó para que todos nosotros tengamos una esperanza de vivir con Él eternamente, realmente nuestra alabanza sería muy, muy distinta si estuviéramos conscientes. Dejaríamos de estar apagados en la alabanza, gritaríamos de gozo, de alegría, de saber que ya no vamos al infierno, que vamos al cielo. Si lo tuviéramos eso claro está. Entonces, yo pienso que muchos de los que no expresan su alabanza dicen, no, es que yo soy así, yo soy muy tímido. Le digo,
pues puedes ser muy tímido, pero yo te quiero ver en un partido de fútbol y la timidez se te va. Van a meter gol y tú gritas como un loco y desesperado. Entonces, ¿cómo es posible que el que metió el mejor gol de la historia, que es salvarte de la eternidad en un lugar de tormento y no puedes decirle gloria a Dios con todo tu ser? Yo creo que eso es. Las cadenas que hay para alabanza se rompen en la intimidad. Entonces, si vosotros como grupo de alabanza empezáis a tener tiempos así de alabanza solos, donde le gritáis, le decís todo a Él, con todo vuestro ser, vas a ver la diferencia también. Ahora, la congregación os está viendo y según lo que vosotros hagáis, como lo hacéis, eso es lo que vais a transmitir a la congre. La congre se va a volver loca de emoción de ver a su grupo de alabanza apasionado. Así es que eso, en la intimidad y entre vosotros adorarle y reconocer realmente a quién estáis adorando. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Dios te bendiga. Gracias. Creo que eso también de la proyección que tú muestras de gozo también es muy importante, no nomás en la iglesia, ¿no? Sino cuando sales a la calle, que la gente vea la alegría que está en ti por ese cambio, porque ya tienes un cambio de rumbo. Ya Cristo nos limpió. Entonces, si vamos a transmitir un mensaje, tiene que, decías tú al principio, ser un vendedor que no está convencido de su producto, pues no lo va a vender. Entonces, creo que esto también se aplica cuando sales a calle, ¿no? ¿Cómo proyectas tú este mensaje a través de una canción, a través que te subas arriba de la caja? Tiene que haber esa proyección corporal, ¿no? Todo tiene que ver. Tu audio está un poco distorsionado, por cierto. Obed, no sé qué le ha pasado algún cable está movido por ahí. A ver, ahí, Marix, en este. Ahí está. Okay. Ese sí. Mira, la pregunta nuevamente era, bueno, afirmación y pregunta. Creo que lo que mencionaba ahorita de la pregunta, Daniel, el proyectarte esa alegría, ese gozo, como lo hacemos también en la iglesia, debe de ser de la misma manera en la calle. Al momento de demostrar cómo Cristo cambió nuestras vidas, cómo nos libró, nos limpió del pecado, pues la gente también tiene que verlo. Era como lo que decía usted, si el vendedor no está convencido de lo que vende, pues no va a vender el producto. Entonces, exactamente. Creo que eso también se hace a través de una canción en la calle, cuando te subes arriba de la caja con un mensaje ilustrado, tienes que mostrar con mensaje corporal, ¿no? También, pues, el mensaje. Es que tú eres el mensaje. Lo que tú publicas con tu boca es una cosa importantísima y también tu vida, lo que tú reflejas en tus ojos, en todo tu cuerpo refleja, ¿no? Cuando estás alegre, se debe notar, y tenemos la mejor noticia del mundo y se debe notar, que cuando tú lo dices la gente sepa que sí, que tienes la mejor noticia del mundo. Y si, no sé, o sea, tú puedes estar experimentando una tristeza por algún problema que tengas, pero cuando sales a evangelizar, pues poner ese problema a un lado y decir, es que no importan mis problemas, lo que importa es Cristo, lo que importa es lo que Él ha hecho por mí. Así es que nada, chicos, yo os animo a que sigáis, a que busquéis la intimidad con el Espíritu Santo y que cada vez que salgáis a la calle, pues le pidáis a Él que os ayude, que os dé la gracia, la fuerza y que os dé también sabiduría para actuar en los diferentes momentos. Pero sí, en la calle se tiene que ver el gozo del Señor, que esa es nuestra fuerza. Muchas gracias, Marixa. Pues fue un placer que hayas aceptado esta invitación. Todos los de aquí cantan y son músicos, estás hablando con puros músicos. Qué privilegio, porque yo no soy músico. Válgame. Bueno, entonces es un gusto, Marixa. Creo que es de mucha bendición la plática, el taller que acabamos de tener. Lástima que tenemos que proseguir con el programa que tenemos ahorita matutino en la iglesia y pues una parte de los muchachos que están aquí pertenecen a la alabanza y tienen que ir a ministrar. Pero te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has puesto, nos apartaste. Sé que toda esta información va a ser muy padre llevarla a cabo y seguir continuando ministrando en las calles y en diferentes lugares.
Algún día lo haremos en persona, chicos. Bien, Marixa, pues Dios te bendiga. Mira, ahí hay una Igualmente. falla técnica, se acabó la batería de la cámara, pero Sí, no te preocupes. sí te vemos, a lo mejor ya no me alcanzas a ver. Muchas Ya no. bendiciones, felicidades, ahí saludo a todo el equipo de Caja Roja, es una bendición poder pertenecer y realizar ese trabajo, y gracias a usted también por haber dedicado este tiempo, Marixa. Un gusto y bendiciones a todos, chicos. Que tengáis un domingo glorioso. Bendiciones, saludos, Marixa. Bendiciones. Dios te bendiga. Adiós. Bye.